Saludos amigos, aquí Ruteriza nuevamente en otro episodio de Metamorfosis Escuela de Vida Podcast. Y aquí en este episodio en especial estoy celebrando que mañana, posiblemente cuando usted lo escuche ya habrá pasado, pero mañana es el lanzamiento de mi libro Códigos del Ser. Aquí lo tengo para los que me ven por el podcast en YouTube. El libro, mira qué bonita la portada. Esta es la copia del autor, por esto tiene esta línea en el medio, no la va a recibir así a usted. Este es la portada de Códigos del Ser. Aprende a sanar el trauma desde la perspectiva holística y espiritual. Aquí estoy yo. Hoy quiero dedicar este podcast a hablar un poco acerca de este libro, acerca del contenido, de por qué y quién puede acceder a él. Y es importante entenderlo porque este libro habla de un problema emocional, o sea, este libro habla de problemas emocionales. El trauma es un problema colectivo, no tan solamente individual, sino que ese individualismo lo pasa al nivel colectivo y es importante entender esto, qué es el trauma, cómo nos afecta como individuos y como sociedad y por qué. Una de las cosas que yo hablo en este libro es cómo a nivel de sociedad nosotros vivimos bajo esta cultura traumada. ¿Y qué es el trauma en primer lugar? ¿Qué es el trauma? O sea, vamos a hablar desde lo más sencillo, porque aún yo que soy trabajadora social clínica, por más de 20 y pico de años trabajando con conducta, no sabía, entendía a profundidad este tema. Y esto es lo paradójico aquí. Y por eso a mí me interesa tanto hablar de esto, mi amigo. Si usted es profesional de la conducta, usted debe leer Códigos del Ser más que nadie. O sea, todo el mundo debe leerlo, pero si usted es profesional de la conducta, usted debe darle unos grades, actualizar su información con respecto al trauma y las heridas emocionales, porque es algo que no nos enseñan y es algo que nos afecta a los profesionales de la conducta, porque la mayoría de nosotros estudiamos conducta buscando respuestas, más sin embargo no nos hacemos cargo de sanar y trabajar con esos issues y proyectamos un sinnúmero de cosas allá afuera. Así que es importantísimo comprender qué es el trauma. Y el trauma es toda experiencia que nos causa dolor. El trauma es toda experiencia que causa algún dolor en nuestra vida, pero específicamente el trauma que impacta, independientemente de cuántos traumas podamos tener en nuestra vida, el trauma que marca más nuestra vida es el trauma en la infancia. El abuso en la infancia, o sea, el abuso, cualquier abuso, vamos a usar otra palabra más común, cualquier abuso o cualquier cosa que percibimos como abuso que se quedó en nuestro corazón, porque el trauma lo que hace es ese evento doloroso se queda en nuestra vida y causa una herida, y a nivel holístico y espiritual, que es el que yo trabajo, que es el que quiero hablarles aquí un poco, causa una fragmentación. Hablamos de la psique, yo trabajo mucho con lo que es el subconsciente de la persona. Yo trabajo, y es lo que quiero hablar hoy, lo que es holístico y espiritual. ¿Cuál es la diferencia de este libro a un libro de psicología convencional, a un libro regular que usted pueda comprar por ahí de psicología o de sanar emociones? ¿Cuál es la particularidad de Código del Ser? Pues como ya mencioné, Códigos del Ser es cómo aprender a sanar el trauma desde la perspectiva holística y espiritual. ¿Por qué holístico? ¿Dónde yo dejé el punto de clínica para convertirme al holismo? Primero hablo de qué es el holismo. El holismo es el estudio de mente, cuerpo y espíritu para llegar a un diagnóstico, para encontrar una solución en nosotros el ser humano. A diferencia de la medicina convencional que estudia las partes, el holismo se fundamenta más en la medicina del oeste, allá por los países de Asia, Europa, por allá, es donde más se habita. India, todos estos países son los que usan más la medicina holística, o sea, mente, cuerpo y espíritu, porque en realidad el ser humano es eso, es eso. Aquí, lamentablemente, en Estados Unidos, pues se separa esto. Decidieron que la mente funciona distinto al cuerpo y que nada tiene que ver con una cosa con la otra. Y esto lo que ha hecho es dejarnos desprovistos de respuestas, de soluciones y más aún, de encontrar la raíz de nuestra enfermedad muchas veces, como me pasó a mí. Y es por esto cuando ya yo hago el cuento, y si usted no lo conoce, lo voy a hacer rápido. Yo me enfermé y hace 2 años y medio comenzó mi viaje cuando me enfermo y los médicos no entendían qué me pasaba y todo era emocional. Nadie sabía por qué no sanaba, nadie entendía qué me pasaba y ahí entonces me doy cuenta que cuando sigo buscando, porque si hay algo que yo
yo no me resigné fue a perder la salud física. O sea, ahí yo dije, no, yo no quiero ser una persona enferma. Yo sé que a veces nosotros decimos, "Ah, es que eso no depende de mí, eso me lo mandó Dios y qué sé yo qué", y nos resignamos. Y hay una parte que habla de las creencias ante la adversidad en el libro, está súper interesante, cómo nuestras creencias forman el vínculo protector, o sea, la protección interna que nos da esas herramientas internas para vencer la adversidad, incluyendo la enfermedad. So, cuando yo me resigno a un diagnóstico, esa mente y esa creencia hacen shutdown en mi mente y me niego a encontrar soluciones. Por mi parte, yo no quería nunca perder o sea, yo tenía en claro que yo iba a llegar a vieja, me lo propuse saludable. Usted puede decir, ay, pero es que eso no depende de nosotros. En gran manera depende de nosotros, de nuestra calidad de vida, de nuestro estilo de vida, y está más que probado, y hay gente que se resiste a creer esto, pero las enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, tienen que ver mucho con las emociones no procesadas, especialmente enfermedades como el cáncer, enfermedades como la fibromialgia tienen que ver mucho con trauma, y el cáncer especialmente con el coraje no resuelto. Hay libros que hablan de esto, estudios que hablan de esto, pero cómo no integramos mente, cuerpo y espíritu para conocer cuando usted se enferma por la mente, como me pasó a mí, los médicos no encuentran respuesta. Entonces nos envían a la desesperanza, al banco sin diagnóstico, al banco de lo que no sabemos ni entendemos, y lo etiquetamos como, ay, no sabemos qué pasa contigo, no hay ninguna respuesta para esto. Pues resígnate a eso y que te vaya bien, pero no es así, no tenemos que vivir con ese diagnóstico, porque si nos damos en nuestras manos, o sea, si ponemos en nuestras manos el buscar respuesta, el hacer todo lo posible, mi amigo, yo decidí intentarlo todo. Entonces ahí entro al mundo del holismo. Por eso es que entro al holismo cuando empiezo a escuchar cómo la mente afecta el cuerpo, cómo las emociones dañan el cuerpo. Yo decía, Dios mío, yo que soy trabajadora social, yo nunca no había escuchado eso. Y mientras más me sumergía en este mundo del holismo, más respuestas encontré a mi vida. Y la raíz de mi problema era el trauma emocional. O sea, yo no hablaba de mi niñez, y eso lo van a ver en el libro, no le voy a hacer el cuento porque lo pueden leer ahí. Pero mi niñez a mí me causaba mucho dolor. Si usted es de las personas que se olvidó de su niñez, que usted piensa que no, porque ya no recuerda o no habla de eso, ya pasó, hay algo que se llama nuestro subconsciente, y ese subconsciente tiene memoria, y cada pedazo, a diferencia de la psicología clínica, desde la espiritualidad, nosotros tratamos lo que es la fragmentación de la psiquis. Cada vez que yo paso un trauma, cada vez que yo paso un evento doloroso, esa memoria de subconsciente crea un Snapchat, crea una memoria fotográfica, como una impresión fotográfica, se congela en nuestro subconsciente y se queda navegando y divagando, y esa emoción que no fue procesada se conecta en tiempo presente con todas las emociones del pasado. Por eso la gente está reactiva, por eso la gente está agresiva, y es importante entender esto. ¿Por qué yo escogí el holismo? Porque como yo bien les estoy comentando, para mí el holismo fue el conocer la respuesta desde la raíz, el conocer por qué yo actuaba como actuaba desde la raíz y no desde los síntomas, entender que mi trauma, mis emociones no resueltas, ese dolor que yo cargaba internamente, que no entendía, causaba mucho ruido y afectaba todo mi sistema interno, causando esta enfermedad. Y en el libro explico a detalles cómo sucede esto un poquito más a fondo. El holismo es la ciencia que estudia mente, cuerpo y espíritu. ¿Y por qué espiritualidad? ¿Qué tiene que ver la espiritualidad con nosotros sanar emociones? Desde el punto de vista espiritual, yo uso un marco de referencia que utilizamos en la espiritualidad mucho, que es del psicólogo Carl Jung. Curiosamente, como menciona en el libro, Carl Jung fue descartado de la psicología por encontrarse que sus posturas eran muy místicas y no se podían probar. Y entonces, tristemente, lo que la psicología descartó como que no se podía probar y lo desechó, es lo que se usa mucho en la espiritualidad. La espiritualidad se usa mucho, Carl Jung, trabajamos mucho con lo que es la fragmentación de la psiquis, que es lo que yo utilizo con la teoría, porque la teoría de unificación de nuestra mente, porque hay una teoría que habla acerca de
cuando el ser humano está fragmentado, y por eso es lo que hablo de la espiritualidad. Hay una ley que se llama la ley de divine oneness, o la ley de ser uno, de oneness, la ley de uno. Y esa teoría, entre todas las cosas que expresa, dice que el ser humano, cuando está fragmentado, cuando su psiquia está rota por el trauma es la separación de nosotros para poder conectar con Dios a niveles profundos. ¿Por qué? Porque hay es como decir, esta fragmentación es como rota, pero está como despegada, como rota, o sea, simbólicamente, ¿ves? Pero esa fragmentación que pasa, esa fragmentación causa muchas subdivisiones. Y usted va a ver en el libro, hablamos del ego, hablamos del niño interno, hablamos de la sombra, hablamos de ese juez interno que todos cargamos. Son distintos tipos como de elementos que se desarrollan en la mente en orden de mantenernos protegidos ante el dolor. Y a nivel de la espiritualidad y el holismo se trabaja lo que se conoce la integración. La integración es, yo llevo a la persona a esas memorias, y a veces no necesariamente tenemos que conectar con la situación, sino con la energía, porque las emociones son energía. Y también lo explico en el libro para todos aquellos que no le han dado un upgrade o actualizado su sistema de información. Las energías, como mucha gente que no tiene conocimiento ni está actualizada puede llamar cosas del diablo, o sea, decimos todo lo que no entendemos que es del diablo, y ya es hora de que cambiemos esto. ¿Por qué? Porque ya todo tiene una explicación, mis amigos. No podemos seguir etiquetando todo lo que no entendemos como el diablo, ¿ok? Y si usted tiene esta costumbre por default, o sea, por espontaneidad, porque lo hacemos así, o sea, todo lo que no entiendo lo catalogo como de diablo. Claro, esto yo lo explico tan claro en el libro. Si usted ve diablitos en todos lados, es que usted tiene un cerebro desregulado, o un sistema de sobrevivencia. Y esto lo explico con suma claridad en el libro, y hablo de todas las partes, no tan solamente hablo desde la espiritualidad y el holismo. Y déjame terminar, porque el holismo y la espiritualidad, perdóname, la espiritualidad. ¿Por qué la espiritualidad? Porque en términos de espiritualidad hablamos de lo que es la sombra, y hablamos de lo que es la fragmentación, con lo que le hablo de la ley del divine oneness, o la ley de ser uno. Además, integrado está el ser humano, o sea, más yo integro la psiquis, más yo llevo a esa persona a sanar esas memorias o esa energía del trauma o del dolor, o sea, le ayudo a sacar ese dolor, más se integra su mente, más se integra su psique, o sea, que esa mente fragmentada se va volviendo una. Mientras más yo trabajo en las sesiones con la gente, sanar, o sea, qué sé yo, hoy sanamos esa memoria de abuso de tu mamá, o ese niño interno que necesitó ser visto, ese pedazo de memoria que estaba en dolor en tu vida se integra, se sana, o sea, esa integración en la sanidad de la psiquis, en la sanidad de la mente. Y ahí entonces vamos sanando la mente, y a más unificado está el ser humano, más podemos conectar con Dios y con el universo y con nuestro poder interno. El trauma y la fragmentación es como la separación del ser humano con Dios. Básicamente eso es una de las posturas o una de las filosofías que enseña la espiritualidad, y a mí me hizo mucho sentido esto. ¿Por qué? Voy a tocar esto rápidamente, no lo hablo en el libro, así que es importante. Desde el punto de vista para aquel que piensa que yo simplemente critico las religiones y los cristianos, no, no es así. Yo vengo de un trasfondo cristiano, toda mi vida yo nací, lo hablo en el libro un poco mi historia. Yo los primeros 35 años de mi vida los pasé en la religión. ¿Cuál es la diferencia de la religión y de la espiritualidad? En las religiones, ¿verdad? Que es una doctrina, hay muchísimas religiones en el mundo, cada una jala por su lado, cada una dice tener la verdad absoluta, pero muchas religiones que se atribuyen el sanar emociones, y esto lo veo porque lo aprendí de un tiempo dado en la iglesia, y escucho a mucha gente que se me acerca y me dice, yo practico sanidad interior en la iglesia, yo practico sanidad interior en donde voy, me enseñan. Ok, eso puede ser un remedio. La verdad es que es como la psicología, trabaja síntomas y no va a la raíz del problema. Por eso la mayoría de la gente vuelve a lo mismo con el tiempo. Y esto lo viví yo, esto nadie me lo dijo, lo he conversado con otras personas dentro del ámbito religioso. Hay gente que se molesta conmigo cuando hablo de esto, pero es la verdad. O sea,
lo primero que infunde la religión que va en contra de ayudar a la gente a sanar es decirle que la salud mental es del diablo. Eso es tremendo disparate y las cosas como son. Eso hace que la gente cree resistencia, niegue su condición de dolor emocional y se niegue ellas mismas a buscar ayuda. O sea, eso crea un bloqueo increíble en la persona. So, ese es el primer bloqueo o esa es la primera falta que yo veo desde la perspectiva religiosa, que es diferente a la espiritual para todos los que me han dicho que lo hacen en la iglesia. Entonces, el no entender cómo funciona la mente, el no entender cómo funciona la salud mental desde la biología, desde lo saludable, desde la verdad, porque la salud mental no son demonios, la ansiedad y la depresión no son demonios. O sea, el que diga eso necesita coger un curso de emergencia, mi amigo. Y si usted ha escuchado esto, hágale la cruz al que dice esto, porque definitivamente está hablando desde su ignorancia, desde el conocimiento que tiene, que es básicamente ninguno, y no está hablando desde el punto de vista del conocimiento de un experto. Así que, por favor, zapatero a sus zapatos. El que no es experto en salud mental o no trabaja con personas o no tiene algún grado de educación en salud mental, está hablando desde su opinión, y una opinión no es un hecho, ¿ok? Así que es importante decir esto. Segundo, ¿por qué entonces o sea, sanar desde las religiones no es lo mismo que sanar aquí? ¿Por qué? Porque las religiones se quedan trabajando algo desde el espíritu, cuando hay que integralmente cuerpo y espíritu para sanar. Punto. Entonces, yo lo hablo bien claro en el libro. Si usted trata de sanar solamente desde el espíritu, es como la gente que trata de sanar desde el cuerpo. O sea, si yo me quedo tratando de sanar desde el cuerpo porque tengo un síntoma, me tomo la pastilla, pero no voy a la raíz, el problema va a seguir persistiendo porque no estoy yendo a la raíz. Pasa lo mismo, mi amigo. Cuando tratamos de sanar desde solamente el espíritu, nos vamos a quedar incompletos porque la mente juega un rol fundamental a la hora de sanar. Hay que llevar ese subconsciente a reprogramar esas creencias que son las que dirigen nuestra vida. Hay que llevar ese cuerpo, hay que trabajar la sintomatología física de llevar el cuerpo que está en sobrevivencia, está desregulado. Nuestro sistema nervioso automáticamente se desregula cuando pasamos eventos de trauma, y para encontrar paz y para sanar a niveles profundos tenemos que aprender a autorregular y sacar nuestro cuerpo de la sobrevivencia. Solamente le estoy dando unos ejemplos light, y con mucho fundamento de por qué realmente no se puede sanar solamente con la religión. Y aquí es donde volvemos, integramos todo, mente, cuerpo y espíritu. Tenemos que darle un upgrade a nuestro conocimiento y abrirnos a aprender y a entender que no teníamos todas las respuestas. Hicimos lo mejor que pudimos con los recursos que tuvimos en aquel momento, pero el conocimiento evoluciona, y lo que hace 50 años se pensaba que era cierto, ya no. Ya hablo de eso, por ejemplo, la genética. Pensaban que la genética era 100% nuestro mapa, y se ha demostrado que con la epigenética, los genes y las enfermedades, todo puede ser transformado de alguna forma, cambiando estilos de vida, hábitos y emociones. Así que es sumamente interesante cómo el conocimiento evoluciona y no nos podemos quedar con lo que nos enseñaron hace 100 años atrás. Importante. Otro asunto, otro punto muy importante en los códigos del ser. Este proceso de sanar. ¿Por qué yo soy tan amante al proceso de sanar? Porque yo personalmente fui víctima de mi propio dolor toda la vida. Soy códigos del ser, te hablo, vas a encontrar no tan solamente puntos holísticos y espirituales, hay bases científicas aquí. O sea, hay bases científicas como la teoría del nervio vago, como el sistema nervioso central, como otras teorías más que han sido probadas por expertos, psicólogos o psiquiatras o neurocientíficos, que eso está ahora muy de moda, y todo eso lo integro aquí. Por eso ve que el libro es un poquito gordito, o sea, tiene bastante sustancia aquí. Y es importante entender esto. ¿Por qué esto? Vamos a hablar en el libro acerca de, obviamente, la base, pensamientos, hábitos, el niño interno. Vamos a hablar un tema un poco que la gente no entiende, y vamos a tener que dar tutoriales sobre esto, que se llama la sombra. ¿Por qué la sombra y qué es la sombra? Y voy a hablar de esto en los capítulos posteriores cuando hablemos del libro, y voy a tener que hablar más de esto, porque la gente piensa que esto de la sombra es algo primero extraño, no se habla en la psicología, lamentablemente, aunque el psicólogo y psiquiatra Carl Jung fue
quien entró de lleno en lo que es la sombra y la espiritualidad lo trabajamos. La sombra nace en el momento en que el ser humano fue avergonzado y rechazado en la infancia. Se crea lo que es el lado oscuro de nosotros. Todos tenemos el bien y el mal, el yin y el yang dentro de nosotros. Y es como dice las películas de Star Wars, el lado que yo escoja alimentar de oscuridad o de luz será el lado que domine en mí. Pero la sombra es bien particular porque la sombra es ese dark side que tenemos y ocultamos en nosotros. Lo interesante de la sombra, me encantó esto y literalmente cuando yo empecé a escuchar qué era la sombra, yo lloré tanto de la emoción porque esto era un problema en mí que yo me pasaba preguntándome todo el tiempo por qué yo reacciono de esta forma, por qué yo hago cosas y digo cosas que luego me arrepiento, por qué yo siento que yo me avergüenzo a mí misma, o sea, es como ser esa parte que es enemiga tuya. Si tú no la sabes entender ni comprender, es como si viviera otra personalidad en ti que sale manifestada cuando percibe peligro. La sombra a mí me fascina. Hay libros que hablan de la sombra en inglés, de Shadow, estudios que hablan de esto, lamentablemente, como ya vuelvo y digo, es un tanto místico, se ha descartado y no se le ha dado el valor y la importancia que tiene, pero nosotros somos seres místicos, nosotros somos seres espirituales y hay montones de documentales que entran sobre esto ahora con la neurociencia que ha avanzado tanto. Y volviendo al tema de la sombra, a mí es uno de mis temas favoritos y yo ayudo a integrar la sombra en mis clientes y como la integra en mí. Para trabajar la sombra, para trabajar todo lo que yo hablo en mi libro, el niño interno, o sea, el juez, todos esos pedazos fragmentados, hablamos de integración. ¿Qué es la integración? Pues ya dije, cuando arreglamos, cuando vamos a esa parte, cuando le prestamos atención, cuando vamos sobre ella. Y lo interesante aquí de esto, mi amigo, es que cada parte de nosotros solo puede ser integrada desde el amor y desde la compasión. Nuestro cuerpo y nuestras partes solo necesitan amor. Donde habita el juicio no puede haber sanidad profunda interior. No puede haberla. Pues eso es otro elemento que hay en contra de las religiones. Hay mucho juicio. Y yo viví en esto, o sea, yo sé de lo que estoy hablando, no estoy hablando por criticar, yo viví en este ambiente y lo veo todavía, el juicio que hay a todo lo que no piensa o cree igual. ¿Y qué pasa? Cuando hay juicio, el elemento de juicio en nuestra vida, el juicio, yo he hablado del juicio, es un bloqueador. Cuando yo percibo juicio, es rechazo hacia mí y todo lo que sea rechazo, mi subconsciente lo va a bloquear. Por eso la gente, las religiones, más que sanar, reprimen. Yo soy fiel creyente que en vez de enseñar a sanar, nos enseñan a reprimir. Yo viví 35 años en la religión y yo pensaba que estaba bien porque reprimía, o sea, el trauma estaba ahí metido, encajonado, encapsulado en lo más profundo de mi psiquis y no podía, o sea, no todos podemos acceder al trauma tan fácilmente, por eso es que necesitamos la ayuda. Y es bien importante entender esto, cuando juzgamos fragmentamos más nuestro ser, cuando juzgamos lastimamos más esas heridas, cuando juzgamos rechazamos nuestra propia vida. Básicamente los fundamentos del sanar emociones es el amor incondicional y aceptación total hacia nosotros, hacia lo bueno y lo malo, porque lo malo he sido víctima, es en parte esa conducta que fue víctima, pero que vamos a convertir en sobrevivientes, porque lo ideal es que la idea es que cuando reconocemos estos patrones, cuando vamos sobre ellos, le damos luz. La sombra solamente lo que quiere es ser aceptada, porque nace del dolor. Entonces yo no puedo seguir rechazando y dándole más dolor a esa parte de mí. Esa parte de mí me necesita como yo necesité esa aceptación incondicional en el momento en que nació. Es bien interesante cómo funciona esto. A mí me encanta y personalmente, cuando yo empecé a integrar la sombra, cuando empecé a hacer este ejercicio de la sombra, integración, todo esto que suena extraño porque todavía, o sea, somos seres primitivos todavía muchas cosas y mucha gente dice, ay, eso suena espiritista, qué sé yo qué. Mire, somos seres espirituales, o va a sonar espiritista, porque somos seres espirituales. Si usted le quita el juicio a espiritista, si usted le quita el juicio de todo lo malo o bueno que pueda tener en su mente, para modo de sobrevivir, simplemente son destrezas que no hacen mal. Nada que me haga mal viene de la oscuridad. Todo lo que me hace bien viene de Dios, viene de la luz, viene del amor. Entonces, hay que aprender a evolucionar y a llevar nuestra vida a sentirnos cómodos en lo incómodo, que es como crecemos, que es como podemos trascender al nivel de
wholeness, al nivel de estar unido, al nivel de ser uno con nuestra vida, para poder llegar a ser uno con el Padre. Y eso yo lo he visto tan profundamente. A más yo sano, a más yo integro esas partes de mí, a más yo me doy la oportunidad de abrazar esa oscuridad que todos tenemos. O sea, pobrecita, o sea, hay principios y resistencia, no me digas, o sea, esta una de las partes que más trabajo le da a la gente, incluyendo mami, o sea, porque hay esta guerra, pero cómo yo voy a amar esa parte de mí que odio tanto porque me ha destruido, me ha llevado a fracasar, a yo no sé qué, eso me avergüenza cada vez que yo actúo de esa forma. Así es como funciona. El amor y la compasión incondicional es la clave aquí, nada más. Amor y compasión, amor y compasión, amor y compasión. Y si usted no sabe darse amor y compasión, usted no sabe lo que es esto, más difícil va a ser para la gente poder sumergirse a profundidad aquí. Pero es una decisión. Yo lo decidí aunque no lo sentía. Empecé a decidirlo, empecé a hacerlo hasta que en un punto me salió. Así es como funciona muchas veces esto. Entonces hablamos del trauma desde distintas perspectivas, desde la cultural, desde la religiosa, desde la individual, desde nuestra familia. ¿Ves? Que muchas veces como la sociedad perpetúa el trauma, como en nuestra cultura, en vez de fomentar el ser saludable, es todo lo opuesto. Nos alimentan a ser disfuncionales, nos alimentan a hacer las cosas mal. O sea, es como, porque esa sombra es bien fuerte en nosotros. Lo que es el ego y la sombra son dos elementos bien poderosos en el ser humano. El ego siempre está presente y a mayor fuerte es el ego, mientras más trauma y dolor, vergüenza y rechazo tiene la persona, más fuertes son esos mecanismos de defensa, más protegida está, porque ha sido tanto el dolor que esos mecanismos de nuestra cabeza se levantan como poderosos gigantes, hay guerreros para protegernos, pero lo lamentable es que la forma en que nos protegen no es la mejor, no es la más saludable, y ahí es donde tenemos que asumir el completo control de nuestra vida, o estas partes nos pueden llevar literalmente a vivir en la agonía. Si yo no hubiera encontrado esto, yo estuviera sufriendo grandemente. Yo vivía en agonía del alma, yo vivía en sufrimiento porque mi conducta, sabe, yo misma me saboteaba y me autoaniquilaba constantemente y esto me creaba mucho resentimiento. Y mientras más resentimiento tenemos hacia nosotros mismos, más alimentamos el lado oscuro, más alimentamos esa sombra. Así que déjame ver si se me queda algún elemento aquí. O hablamos de hablo de las terapias holísticas. El último capítulo tiene algunas terapias holísticas que yo he practicado, que me han ayudado en este complemento. Lamentablemente he practicado más terapias que las que puse en el libro. Se las mencionaré más adelante, pero si a usted le gustan las terapias holísticas, en Root Health Coach, y aquí yo he puesto cuantos episodios, hablamos de terapias holísticas, porque literalmente vuelvo y digo, no, las terapias holísticas suenan extrañas cuando no hemos cuando venimos pues del trauma y pensamos que todo es malo, pero somos, vuelvo y digo, seres espirituales, somos energía. Todo lo que sea extraño muchas veces, a veces surte mejor efecto, porque eso extraño que no conozco es eso mismo que le falta a mi vida, esa pieza que estoy perdiendo y que no sé cómo empatarla porque no la encuentro y estoy tratando de buscar desde la lógica racional lo que es más espiritual y del alma. Hablamos de las heridas del alma, cómo comenzar a sanar. Hablo de casos que he atendido, casos que he tenido personalmente en mis clientes. Expongo unos casos, todos tienen nombres cambiados y circunstancias no necesariamente son 100% como ocurrieron para proteger sus casos. Tengo permiso para compartir los casos de ellos en mi libro y entonces pues amigos, es importante que sepan, que se recuerden que mañana o cuando ya usted escuche este podcast, este episodio, este libro ya va a estar disponible a la venta, Códigos del Ser, para todo el mundo. Este libro, todo el mundo, especialmente me encantaría que los profesionales de la conducta pudieran darle un upgrade, actualizar su información para ayudar mejor a los clientes y ayudarnos a nosotros mismos. La sanidad del alma es poderosa. Es una de las cosas que más alivio trae, no tan solamente a la psiquis cuando se integra esas memorias, o sea, usted siente una guerra, usted está amargado, usted no tiene paz, usted siente un dolor, un vacío, porque aunque
la gente lo trate de negar, estos vacíos están en nosotros porque esa mente está fragmentada. Y cuando usted integra eso, cuando usted hace el trabajo interno, cuando usted aprende a ser responsable de usted mismo, es mágico lo que sucede. Hay que vivir la experiencia para poder entenderla. Hay que vivir la experiencia para realmente poder comprender cuán profundo y mágico es sanar. Yo invito a todo el mundo que se dé la oportunidad de comenzar por aprender acerca de esto. Códigos del Ser, y a pesar en los próximos episodios, posiblemente 1 o 2 episodios más, vamos a comenzar a trabajar este podcast por los próximos 15, son 15 capítulos que hay en este libro, un capítulo por podcast. So vamos a empezar a trabajar por el capítulo 1 y cada episodio de este capítulo de Metamorfosis dirigido a mi libro Códigos del Ser va a estar acompañado de un profesional de la conducta y en conjunto vamos a estar hablando de lo que habla el capítulo, discutiendo dudas, posibles preguntas que ustedes tengan. Me pueden escribir todas sus preguntas, lo que no entiendan, para traerlas aquí sobre la mesa y poder ayudarlos más a ir profundo y a indagar más acerca de por qué actúa así, de cómo ayudarlo a salir de este problema. Aquí también hay muchas preguntas, hay ejercicios, hay una parte que es de tareas. Voy a buscarte aquí. Hay una parte que es de tareas, ¿ven? Soy esas tareas para los que me están viendo aquí. Cada capítulo atrás trae una tarea, cómo puedes empezar, qué preguntas debes contestar, etcétera, para aplicar lo que aprendiste de este capítulo. Yo sugiero que tenga una libreta aparte, un journal, y pueda hacer el trabajo que amerita para complementar este trabajo de Códigos del Ser. Así que nada, espero su feedback. Estoy ansiosa de escuchar lo bueno y lo malo que trae mi libro, así que bendiciones para todos aquellos que ya dijeron que sí a Códigos del Ser. Nos vemos hasta la próxima.